Bienvenidos de nuevo a mi canal. Muchas gracias por encontrarse en él. El gigante tiene mal de estómago. El gigante tiene mal de estómago. ¿Quién entiende a los seres humanos? Inicio con este interrogante. ¿Quién entiende a los seres humanos? Vea, malo porque sí, malo porque no. ¿Quién entiende? Pero esa es la única tónica. Esa es la tónica de la mayoría de las personas de hoy. Ya hasta nos prestamos para un machacón, vea, de olas. Nos prestamos para un machacón de olas. Luego nos sentimos, vea, agradecidos. Ah, y afirmamos, sí, por ahí es la cosa. Por ahí es la cosa. Desde luego que no todo el mundo cabe en este razonamiento. Pero qué poquitos quedan por fuera. Qué poquitos quedan por fuera. Y mientras tanto, ante la indiferencia de esa gran mayoría, crece más y más el desconcierto, la ansiedad, el rencor, el poder de las fuerzas del mal y el poder de las castas. Mire, también crece más y más el apetito desordenado de riqueza y de poder. Crece la mezquindad, la arrogancia, la soberbia, la corrupción, el descaro y la violencia. Mire, y hasta jugamos a ser dioses. Hasta jugamos a ser dioses. Pero ¿a quién le importa el desequilibrio social? ¿A quién? ¿A quién le importa la anarquía? ¿A quién le importa el caos? ¿A quién le importa? ¿Acaso los que no durmieron protocolizando y animando el libre albedrío y desarrollo de la personalidad humana? ¿Acaso a ellos? ¿O acaso a los que rompen, a los que se rompen el coco diseñando modelos sociales? ¿O quizá a los honorables legisladores? ¿Será a ellos que les importa? ¿A quién le importa? ¿A quién? Le importa a usted, mi querido amigo. A usted, mi querida amiga. A usted. A usted que me escucha. A usted le interesa. ¿O acaso este mundo intoxicado y maltrecho es lo que aspira a dejarle a sus hijos? Yo no creo. Yo no creo que este mundo así como se encuentra es lo que aspiramos a dejarle a nuestros hijos. Yo no creo. Quiero decirle, querido amigo, querida amiga, que a este plano de existencia no llegamos a ser marionetas. No llegamos a eso. A este plano de vida llegamos a evolucionar. Comprenda que somos co-creadores por gracia del gran todo, de Dios. Mire, caer en los abrazos del mal, de los procesos de destrucción y de manipulación, es un gran riesgo. Ese es el riesgo que tenemos. Entonces, para que comience a despertar y no caiga en las redes de los apegos materiales, del juego mezquino y egoísta de las fuerzas del mal, quiero que entienda que no porque mil personas se encuentren lanzándose por una ventana al vacío desde un 15º piso y usted no lo haga, es que usted se encuentra muy mal o que es un cavernícola, un dinosaurio. Para nada, para nada, para nada. Pelado. No mire para los lados. Mire para los lados. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ven? Seguramente que solo observamos indiferencia, desorden, degeneramiento, hambre, confusión, mezquindad, violencia, mucho dolor, mucha destrucción y muerte.
Razón tuvo el reverendo Martin Luther King cuando mencionó: no me duelen los actos de la gente mala, no, me duele la indiferencia de la gente buena, la indiferencia de la gente buena. Pero no es que hayamos perdido de nuestros corazones a Dios, no, para nada, no hemos perdido a Dios. Es que solo le hemos cerrado la puerta y solo nos podemos acordar de Él cuando se nos comunica que el avión viene perdiendo altura. Señores pasajeros, abrocharse los cinturones y coger la máscara de aire que está perdiendo altura nuestro avión. Ay, oh, por Dios, yo me imagino. Ahí sí, encontramos a Dios de uno. Pero mientras tanto, ese formidable gigante llamado sociedad sigue con mal de estómago. Y no será la política o las religiones las que aliviarán su rugir, sus tremores, su dolor de barriga. No. Más de 20 siglos transcurridos recibiendo su influencia nos ponen en contexto. Solo guerras, solo dictaduras, solo privilegio de castas, vea, y manipulaciones hacia todo nivel, a todo nivel. Es lo que cabalga en la mente de los humanos. Me remito a la historia. Y nuevamente puedo asegurar, nos prestamos para el machacón de bolas, damos las gracias y aseguramos que todo está muy bien. Vea. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para darnos cuenta de que el machacón de bolas sí nos está afectando? ¿Qué hacer? Esa podrá ser la gran pregunta. Entonces, es el momento de mirar hacia una gran revolución de conciencia, hacia un nuevo orden, con nuevos valores que tengan que ver con la ciencia, con la inteligencia, con el humanismo, que involucre de igual manera el regreso a nuestra madre naturaleza, que involucre el verdadero amor y el servicio desinteresado hacia nuestros semejantes. Es el momento de dejar de lado la importancia para con los políticos y para con las religiones. No son alternativa de nada, créanlo. Ahí les cité algunos apuntecitos de la historia. Solo son cultivos de animadversión, de odios, de desamores y de mucha corrupción. Miren para los lados. ¿Quieres conocer cuáles serían los efectos de esta mencionada revolución de conciencia, involucrando los 3 conceptos mencionados? ¿Sí? ¿Quiere? Mire, entre otras muchas más, de creciente beneficio, conseguiremos el control del recalentamiento global. Nuestra madre tierra podrá sanar sus heridas y volverá a respirar. ¡Qué maravilla! Conseguiremos verdadera justicia social, conseguiremos igualdad de condiciones, conseguiremos el control del estrés, que es el generador de muchas enfermedades. Conseguiremos verdaderos valores y respeto por la vida en general, créanlo. Y con todo esto habremos dado el gran salto que necesitamos. Una confederación universal nos espera. Entonces,
¿Qué es lo que debemos de hacer, de verdad? Pues empujar, todos, todos del mismo lado, todos del mismo lado, empujar todos del mismo lado. Eso es lo que debemos de hacer. Eso es lo que debemos de hacer. Hacia donde está la luz, hacia donde está el respeto, hacia donde están los verdaderos valores, hacia donde podamos cumplir bien y fielmente con la misión encomendada. Mire, si no lo hacemos ahora mismo, acá en el presente, el karma colectivo se hará cada vez mucho más evidente, mucho más fuerte, y muchos coronavirus se harán presente y su fuerza destructiva será cada vez mayor. Seguro. Entonces, no hablemos más del asunto. No hablemos más del asunto. Solo comencemos hoy mismo. Comencemos hoy mismo por dejar un mundo mucho mejor de como lo encontramos. Amigo, amiga. Ya, su granito de arena es definitivo. Su granito de arena es definitivo. Ahora, mis amigos, les pido que compartan este video. Compártanlo. Compartan lo bueno. Muchas personas lo necesitan, muchas. Vuélvete motivador de las cosas buenas. Practicante y motivador de las cosas buenas. No se arrepiente. Y no dejen de sonreír, por supuesto. No dejen de sonreír. Recuerden, es la música del alma, la que todo lo cura. Y cántale a la vida. Chao. Muchas gracias.